Bienvenidos amigos del canal de YouTube de Mario Aldón Mejía. En este video vamos a seguir discutiendo lo que es el trabajo bibliográfico de don Mario Aldón. Este video pues tiene como título Sistematización participativa y manejo de recursos naturales. Y antes de hablar un poquito, don Mario, del material que vamos a discutir hoy, ¿cuál es la diferencia entre una sistematización así simple y la sistematización participativa? Pues la sistematización simple es donde el especialista, como especialista en escribir y en documentar, entrevista y después cuenta la experiencia. La sistematización participativa implica involucrar al que acompaña, al que ejecuta en el campo y a los que viven esa experiencia de aprender haciendo en los procesos de desarrollo, de educación, desarrollo y comunicación. Entonces mi idea fue, como si recuerda, cuando yo hablaba de aproximarse a la cultura desde esa visión material, social y espiritual mental, ahora yo he ido ampliando esa visión de la cultura, tratando de verla desde diferentes puntos de vista y tratando de utilizar una serie de instrumentos. Hay una serie de instrumentos de aproximación al contexto, ¿verdad? Al territorio, a la comunidad, a la unidad de estudio, y otra serie que se estudia la historia, se estudia la geografía, se estudia la ecología, se estudia la sociedad y se estudia lo económico. O sea, una visión más interdisciplinaria en donde no se separa. Incluso a propósito pongo la historia arriba, porque la historia permea a las otras áreas disciplinarias en la aproximación a la realidad. Y esta aproximación a la realidad no es solo con un grupo de especialistas, sino que se tiene el cuidado de formar a los que viven una experiencia de desarrollo o de vida en el abordaje de esas diferentes perspectivas disciplinarias, en el estudio de la documentación, sistematización y divulgación de las experiencias. Entonces, este es como un intento primario que fui haciendo de buscar familias de instrumentos participativos que me permitieran esa aproximación múltiple y compleja a las realidades. En este grupo de investigación participativa, cuaderno 1 dice mapeo participativo comunitario. Esa sería ya esa parte geográfica. La parte geográfica espacial. Espacial que usted nos comentaba. Luego tenemos aquí la historia local. La historia local, como local, individual, familiar, municipal. Aquí el cuaderno 3 es el mapeo participativo de organización social, acción institucional e interacción. Más cómo se relacionan los diferentes actores, individuales, organizativos. Allá es en espacio, aquí es entre diferentes actores sociales, cómo está la realidad de una experiencia. Y esto al final se va a lanzar con esos videos del mapeo de actores y actores. Este ha ido afinándose hacia ahí. Hacia eso, listo. Luego el cuaderno número 4 tenemos el juego sociológico. Este tiene una historia bien interesante. Yo tenía un estudiante español que estaba haciendo su tesis y entonces le ayudé tanto que el tipo se sintió tan agradecido y me dice, ¿quiere algo de aquí de España que yo le pueda mandar? Sí, le digo, quiero el libro que fue la tesis de José María Arguedas sobre los pueblos de Sayago y en Zamora y luego que los compara con unos pueblos del Perú. Y entonces José María Arguedas fue a esos pueblos de España, seguro por los años 40, 30, y luego él tenía un método que era los testigos locales. Iba entrevistando a los pobres, a los menos pobres, a los menos pobres y por último a los ricos, ya cuando había terminado su levantamiento de tesis. Y dice que dejó las entrevistas con los ricos para manifestarles cómo los miraban los pobres y ver qué reacciones tomaban. Y entonces no sé qué relajo pudo haber dejado de haber hecho esto, pero luego entonces a mí me surgió la idea del juego sociológico, cómo buscar testigos locales que me permitieran caracterizar a las poblaciones en la gente que estaba más o menos
bien, regular, mal o muy mal. Entonces, una vez que yo logro ese ejercicio, antes lo hacía de forma individual y privada, pero luego fui aprendiendo a hacerlos colectivamente, donde la gente por voluntad propia iba sintiéndose identificada en uno u otro sector, y una vez que se tienen clasificados los naipes, le llamo yo, que es una carta por cada familia de la comunidad, o jefe o jefa de familia, entonces una vez que yo tengo los grupos de familias en los diferentes niveles de bienestar, ya no me interesan los nombres de las personas, sino los criterios, porque fueron 3 a 5 a 10 criterios, y entonces yo en menos de 2 horas, en una comunidad de 200, 300 familias, puedo tener una aproximación a los niveles socioeconómicos y los niveles de bienestar bastante certera y bastante rápida y sin generar conflicto. Muy interesante, don Mario. ¿Cuál es el enlace de todo esto con el cuaderno número 5, calendarizaciones participativas? Por el tiempo. O sea, necesitamos ver esa visión compleja. El tiempo en el pasado, en el futuro, en el presente. El espacio, ¿verdad? Las temáticas y los actores diversos que luego van a ser interceptados por una visión que se va a ver en el 6º cuaderno, que es esa visión de equidad y de interculturalidad. Y después de hacer estos cuadernos desde cada área disciplinaria, el área donde se juntan, donde no se separan por ciencia, es en el estudio y análisis de la unidad familiar campesina. Entonces, por eso es que me interesa este trabajo. Me parece muy interesante, don Mario, yo que he tenido contacto con su trabajo y sus obras más recientes. Definitivamente se ve la construcción desde los años, cómo ha ido evolucionando desde sus inicios a lo que tiene ahora. Siento que se ve un reflejo en su metodología de todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años. Es un trabajo de hormiga y de perspectiva en espiral. Y si es posible, en espirales múltiples, porque al ir desarrollando métodos, vamos afinando las siguientes producciones. Entonces, por eso es que aquí se puede ver en esta. En esta, que es la siguiente obra, la Guía Metodológica para la Sistematización Participativa de Agricultura Sostenible. Háblenos de esta obra, don Mario. Esta fue una invitación que tuve de parte de PASOLAC, un programa de agricultura sostenible que funcionaba desde El Salvador, pero que era varios países de Centroamérica, y me invitaron a capacitarles a sus técnicos y promotores en estos métodos de esa visión integral. Y entonces ahí fue donde yo fui desarrollando y afinando, ya no en varios cuadernos, sino en un solo cuaderno, cómo contar visualmente y narrativamente la metodología de abordaje para que se la apropiara la gente. Entonces este libro me sirvió en eso, y lo que yo trato también es que cada consultoría genere como un producto educativo y de comunicación, que no se quede en un informe, sino que llegue a ser una publicación, y eso he tenido suerte, y este trabajo es uno de mis trabajos que marca como un punto de inflexión en mi trabajo de desarrollo metodológico, que luego se va a ver expresado. Este fue un trabajo que yo disfruté mucho. La autoinvestigación para la gestión municipal de recursos. Con la Universidad de Cornell y USDA de Estados Unidos vinieron y me buscaron, porque después del MIS ellos comenzaron a acompañar 4 municipios en la región de Comayagua. Y entonces les dijeron de que ellos estaban trabajando el municipio, pero desde una perspectiva integrada de cuencas. Entonces les dijeron de que estaban haciendo algo interesante, y ellos me llamaron a mí para que fuera a revisar si de veras valía la pena. Y entonces yo fui. Ellos habían hecho unos talleres participativos a nivel de cuencas, y subcuencas diríamos, y habían hecho unos talleres y la gente estaba bastante interesante, pero en una de las memorias de los talleres, este señor que está presentando ahí, dice en la presentación: yo me llamo Anselmo Romero y soy el presidente de la Asociación de Patronatos Comunitarios de mi municipio. Y entonces les digo yo a los de Cornell: esto no pasa en Honduras muy fácilmente, yo quiero verlo. Y me dieron un carro, me dieron tiempo para ir al campo, y fui a este lugar que se llama el municipio de Lajas. Me encontré con 5 a 6 líderes en el municipio,
un poco decepcionados por lo poco comprendidos que eran, por su trabajo, por su proceso, por su ligación a las comunidades. Y entonces ellos, les digo, bueno, ustedes dicen que tienen una asociación de patronatos. Esto no pasa en Honduras. ¿Cómo es eso? Sí, dicen, en cada comunidad, en 32 o 35 comunidades, tenemos de 40, 50 hasta 60 personas que cuando los convocamos asisten. Entonces fui y era cierto. Cuando yo regresé, les digo, ¿te gusta? Y la Universidad de Cornell, sí, es cierto, vale la pena ese municipio. Y yo ahí podría hacer algo, que es hacer un taller de 5 días. En esos 5 días yo quiero que a ese taller vengan 3 personas. 2, si es posible, un hombre y una mujer jóvenes, sin cancheo, sin experiencia, y solo uno puede ser hombre o mujer con experiencia organizativa, participativa. Entonces me dijeron, está bien. Entonces yo le dediqué 5 días a un grupo de 30 a 35 personas. Antes había tenido una sesión de 2 horas con ciertos liderazgos y luego le dediqué 5 días. Primer día, puse a autoinvestigarse a los participantes. Estaba arrepentido porque era feo ver eso, porque era gente sin experiencia y gente con experiencia. Y la gente con experiencia a veces con más defectos, ¿verdad? Con más vicios de interacción que de autoritarismo y eso, pero yo quería que estuvieran ahí. Luego, segundo día, seguimos investigando, pero ya compartiendo las investigaciones. Tercer día, planificamos una visita en equipos, en el primeros 2 días yo había estado tratando de formar a gente desde una visión histórica, desde una visión geográfica, ambiental, social y económica. Pero luego, para el tercer día yo armé equipos con las diferentes especialidades. Para que cada grupo de diferentes especialidades fuéramos en 4 equipos o 5 equipos a una comunidad en el cuarto día para implementar todo lo que habíamos aprendido en el estudio de una comunidad, con todas las visiones. Y luego el quinto día para socializar, consolidar la experiencia de trabajo. Yo le dediqué 5 días a esa experiencia. Había un tipo ahí que es coautor conmigo con el libro que se llama John Croft. Y otro tipo, Alexis, que también acompañó. Y luego los liderazgos y la gente en ese equipo que aparece ahí en la portada. Es más grande el equipo, pero ahí solo están algunos. Entonces esa gente trabajó por más de 2 años con esa. A partir de eso hicieron 80 estudios de unidades familiares, todas las comunidades fueron trabajadas, fueron consolidados los datos, sistematizados, socializados, utilizados para negociar en el territorio. Y luego ese trabajo, a los 2 años, vino la otra vez un tipo, Ken Slater, de la Universidad de Cornell, y me dijo, Mario, queremos que dediques 15 días a ir al campo, 20, queremos que dediques 20 o 25 días a describir la experiencia, y aquí también estaría el dinero para la publicación del libro. Cuando terminé de publicar el libro, lo editamos y todo, llegaron aquí a la casa, creo que fue, llegaron y luego agarraron 50 libros y me dijeron, los otros los coloca donde usted cree que debe colocarse. Entonces es un libro que también tiene esa historia de que fresco se publica y pasa algo, pero pasaron 3 o más años después, tal vez 5, y vino otra vez una comisión de 3 de los miembros de este equipo, de las comunidades, y me dijeron, me traían café, fruta, y me dijeron, don Mario, ¿y los cuadernitos que usted utilizaba cuando nos dio la capacitación, qué los hizo? Ahí están. ¿Nos los puede prestar? Sí, se los puedo prestar. ¿Y para qué los quieren? Es que queremos ofrecer servicios de capacitación en este tema para la región. O sea, eso es lo que quisiéramos como investigadores, que los protagonistas de los procesos que acompañamos se apropien de la metodología, de los contenidos y de los instrumentos, y que sean capaces de incorporarlos en sus procesos de gestión de recursos a diferentes niveles, comunitario, municipal, y a nivel intermunicipal y a nivel de país. Entonces, este es un ejercicio de esas cosas ideales que deben pasar a todo investigador
que se entrega al trabajo. Me encanta porque se ve el efecto expansivo, ¿verdad? Del trabajo. Y aquí hay un pequeño quote que dice, el mejor de todos los gobiernos es el que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Y realmente eso pasó. Y de ahí hay uno de entrada de José Saramago que creo que vale la pena. La única alternativa a todo lo que tiene que ver con la vida social es la participación. Y por ahí es donde tenemos que estar más atentos y una construcción. La ventaja de construir participativamente es que somos beneficiarios de los logros, pero también somos responsables de los no aciertos. Pero este sí se puede catalogar como un acierto. Un acierto y un acierto que todavía sigue dando que hacer en el país. Dando su fruto. Y el último producto de esta sistematización participativa del que vamos a discutir en este video es la sistematización de experiencias de pago, servicios ambientales para los recursos hídricos en el ámbito municipal, Honduras, El Salvador y Nicaragua. O sea, estamos hablando aquí de gestión y manejo de recursos hídricos, ¿verdad? Sí, este es que frente a los problemas del agua, hay algo que debe hacerse, que es analizar en contexto en este caso los acueductos rurales que son manejados, que son gestionados por la gente, y cómo se van analizando de tal manera que puedan identificarse oportunamente las estrategias de gestión. Y hay unas estrategias de gestión donde hay principios que valen mucho. Por ejemplo, yo tengo un dicho, nada sustituye a la realidad. Y fui a San Pedro del Norte, en Nicaragua, donde había una junta directiva del agua excelente, dinámicos, activos, proactivos. Pero terminamos la reunión de asamblea y les digo, mañana yo quiero ir a la fuente, a ver la fuente. Ah, no, que queda bien lejos, que es esto, que es esto, que yo pago las mulas y vamos. Pagué las mulas y fuimos. Llegamos al sitio donde el dueño de la finca que pagaba el pago que se le pagaba por servicios ambientales. Y les digo, bueno, ya estamos aquí, ¿dónde es la fuente? Allá arriba, me dice, tienen que subir a esa roca y todo eso. Vamos. No, es difícil subir allá arriba, pero pagamos a alguien que nos esté cuidando. Vamos. Subimos a las rocas y cuando llego a las rocas vemos de que la caja que recibía el agua no tenía agua y el agua pasaba por debajo. Entonces se quedaron viendo y quejándose de carencia de agua, se quedaron viendo. O sea, si yo no hago esa inspección visual al tocar el punto, ni ellos mismos, que eran los agentes activos de gestionar el agua, sabían que les estaba llegando el agua. Entonces, por ahí es donde a mí me interesa hacer esas aproximaciones a la realidad, donde no debemos dejarnos convencer por lo escabroso, por lo difícil, por los intermediarios, por los que tienen que ver con la gestión del agua, sino verla junto a ellos y que yo no quede como mentiroso, ni ellos tampoco. Entonces, por ahí es donde en este trabajo yo logré hacer un trabajo en los 3 países, y ver de que mucha gente está dispuesta a pagar, pero a veces desde las instituciones, por ejemplo, aquí se habían pagado unos estudios carísimos de la disposición de voluntad a pagar. Yo creo que esos estudios no deben hacerse así nomás, porque no es una metodología muy economicista, sino lo que queremos es que la gente sepa valorar sus servicios de agua, sepa valorar sus aportes y sus contribuciones en especie, en dinero, en organización social, de diferentes formas, modalidades de aportar, pero que no se limite solo a algo económico, sino a esa visión integral de los sistemas que cada vez permitan tener sistemas más sostenibles, más conservadores del entorno y que aseguren más la provisión de agua para la población, y el uso racional de estos recursos y el cuidado racional de estos recursos. Y hay que recordar que si la gente hace un buen manejo de sus recursos de agua y de su gestión, no solo está gestionando el agua, también está generando la biodiversidad de ahora y frente al futuro de territorios más amplios. Entonces, esa es la idea de
de esto, que fue una sistematización aplicada, y que luego también hicimos esta réplica a nivel de Brasil. Entonces hay un documento que implica estas 6 experiencias y 2 experiencias en Brasil. Más integrado. Listo. Muy interesante, la verdad, don Mario, y no puedo evitar, pues, incluso ver, pues, como le decía, la relevancia que tiene este trabajo en la realidad nacional que estamos enfrentando, sobre todo, ¿verdad?, con esta perspectiva de cambio climático, cómo esta sistematización participativa nos puede ayudar a una mejor gestión y que no hay que esperar a que el cambio climático nos llegue con las catástrofes. Hay que jugar adelantado, como diríamos en fútbol o en ajedrez, de que hay que ir haciendo cosas que llueva, truene o relampaguee, debemos hacer para ser menos vulnerables frente al futuro. Muy interesante. Bueno, amigos, ya lo saben, si tienen interés en alguno de estos materiales, por aquí abajo en la sección de comentarios tenemos disponible el correo de don Mario Ardón. Pueden ustedes también ayudarnos a seguir construyendo sobre este trabajo. Son bienvenidos a escribirle a don Mario, ¿verdad?, con sus perspectivas. Y muchas gracias. Si les gustó este video, por favor compártanlo, denle me gusta y pues los esperamos en la siguiente sesión. Gracias, don Mario.